Mis amados hermanos, amigos, bienvenidos a esta programación. Quiero invitarles cordialmente que se queden con nosotros hasta el final de la misma. Hoy traemos un tema que va a ser muy edificante para la vida de los creyentes y se titula La venida de Jesús, la apostasía, la iniquidad e injusticia. La venida de Jesús, la apostasía, iniquidad e injusticia. Ese es el tema del día de hoy, domingo. Bien, quiero invitarle para que usted me acompañe. Ya estamos ahí reunidos. Invite a su familia. Pídale que se acerque para escuchar hoy el estudio de la palabra de Dios, que le va a ser muy necesario, le va a ser muy edificante para los días que estamos viviendo, los días que la iglesia del Señor Jesucristo está atravesando. ¿Qué días son? Son tiempos finales. De eso relata la palabra de Dios, tiempos finales. Y la iglesia debe de prepararse, la iglesia debe de saber lo que va a acontecer en el tiempo final. Estar apercibida, no dormida, apercibida, despierta. Así que invita a tus seres queridos. Si tienes lápiz y papel allí para apuntar, toma nota de este estudio de la palabra del Señor. Ayer sábado estábamos compartiendo un tema muy precioso que también nos habla de la venida del Señor Jesucristo en el Evangelio del apóstol Mateo, capítulo 24. Vimos ahí algo interesantísimo, ya que Mateo 24, versículo número 8, nos habla de principio de dolores. Y lo que hemos escuchado es que los dolores, se está trayendo la figura de la mujer que va a dar a luz. Los dolores van a dar a luz la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y solo me detengo ahí un momentito para que, si pudiéramos tener una pizarra, anotaríamos principio de dolores, dan a luz la venida del Señor Jesucristo, pero no en el principio, sino al final. Y eso dibujaríamos en una pizarra. Dibujaríamos un arco de principio de dolores, dan al final la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el principio de dolores que relata el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 8, lo que da a luz inmediatamente, dice el verso número 9 de Mateo 24, 9, lo que da a luz es tribulación. Tribulación. Ahora, ¿cuál es la señal del principio de dolores? En los versos anteriores de Mateo 24, si usted va a sus notas, si usted tiene ahí la palabra del Señor y si usted lo lee, en los versos 6 y 7 de Mateo 24, dice que habrán guerras, rumores de guerras. Pero dice el verso número 6 o 5, me parece, dice, pero no es el fin, no os alarméis, dice, no es el fin. Pero luego dice, hay una señal contundente y dice el Señor Jesús, habrán guerras, rumores de guerras, nación contra nación, hambres y terremotos. Y ahora dice, y esto es, dice el verso 8, principio de dolores. Entonces, la señal del principio de dolores son guerras, nación contra nación, pero dice hambres y terremotos. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, conociendo, escuchando todos los días. Terremotos en California, terremotos en México, terremotos en Asia, terremotos en Guatemala, terremotos en Ecuador, terremotos en Chile, terremotos en la redondez de la tierra.
Entonces, note usted que el hambre y los terremotos viene a ser ya la señal del principio de dolores. Es trágico eso. Hemos visto cómo se han destruido capitales, se han destruido pueblos, se han destruido ciudades, se han destruido, oiga, en muchísimas partes, en Italia, en las Filipinas, en muchísimos lugares, se han destruido ciudades enteras, pueblos enteros. Esa es la señal contundente del principio de dolores. Entonces, ya estamos nosotros, estamos en los principios de dolores, y eso se denomina también como pretribulación. Pretribulación, estamos ya en la pretribulación. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo del Señor, el pueblo cristiano, debe de hacer en esta señal? Despertar, despertar. Hay mucho pueblo de Dios que no ha despertado, mucho pueblo de Dios que no está despierto, mucho pueblo de Dios que entró en un letargo, entró en un sueño, y aún hay predicadores, hay ministerios, congregaciones masivas que niegan al día de hoy la venida del Señor Jesucristo. Lo niegan. Entonces estos ministros que han renunciado a la venida del Señor Jesús, han renunciado a los tiempos finales, hoy imagínense cómo están. Yo le digo, estarán avergonzados, estarán apenados. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Porque mire a dónde nos ha llevado esta situación que hoy estamos viviendo por esta enfermedad. Mire, ¿dónde está hoy la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Está en casa. Estamos en casa. Los templos cerrados. Se habla de que habrá una apertura, Dios lo quiera, que sea una apertura para ganar muchas almas para el reino de Dios, y que se despierte la iglesia, que se despierte el pueblo de Dios. Entonces, la señal contundente de la pretribulación es lo que dice en Mateo 24, 6, 7 y 8, principio de dolores. La señal contundente son el hambre y los terremotos. Ayer citábamos eso. Entonces, principio de dolores da a luz la tribulación. ¿Qué es lo que sigue? Tribulación. ¿Qué es lo que sigue después de este principio de dolores? Tribulación. Eso lo vimos el día de ayer. Y la tribulación son 7 años de gran angustia. Se conocen las Sagradas Escrituras como la angustia de Jacob. ¿Por qué razón? Porque la tribulación es un trato específico para el pueblo de Israel. Mire esto. La tribulación es un trato específico para el pueblo de Israel que ha vivido de espaldas al Señor, que no ha querido reconocer al Mesías, no ha querido reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahí trata el Señor directamente con el pueblo de Israel, ya no con la iglesia. La tribulación no es para la iglesia. La tribulación no es para la iglesia. Sin embargo, en la tribulación se trata a las naciones, que han estado en contra de Israel. Se trata a las naciones. Es un castigo para gentiles la tribulación, pero no es para la iglesia. ¿Dónde aparece la iglesia? En Mateo 24. No está la iglesia en Mateo 24. Cuando el Señor habló de Mateo 24, de las señales de su venida, no mencionó a la iglesia. Y eso debemos nosotros de recibirlo, debemos de tomarlo como que la iglesia no estará en la tribulación. Estará en el principio de dolores. Aquí estamos.
estará en la pretribulación, pero no en la tribulación, lo que es iglesia, porque también usted debe de aprender que no todo lo que se dice que es iglesia. Como el apóstol Pablo dice, no todo el que se dice ser judío es judío. Eso lo dice la Sagrada Escritura. No todo el que se dice ser judío es judío. No todo el que nace en el Estado de Israel es judío. No todo el que nace en el Estado de Israel. No todo el que nace de madre judía es judío. No todo. No todo el que se dice ser judío es judío. Y eso también es para la iglesia. No todo el que se dice ser de Cristo es de Cristo. No todo el que se dice ser cristiano es cristiano. Abran sus ojos, hermanos. No todo el que se dice ser de Dios es de Dios. Dios prueba a su pueblo. Dios prueba a sus ministros. Debemos de estar entendidos en ello. Entonces, la pretribulación es el trato donde despierta el Señor a su novia, como las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Todas estaban llamadas a esperar al novio, pero 5, dice la palabra del Señor, fueron prudentes. Tenían sus lámparas y tenían aceite en sus lámparas. El aceite es figura del Espíritu Santo, y la lámpara que da luz es figura de la palabra de Dios. Y las otras 5 fueron insensatas. Tenían la lámpara y la tenían apagada. Se les acabó el aceite. Las 10 vírgenes cabecearon, se durmieron, cuando de repente oyeron la voz: he aquí viene el novio. Y las insensatas se dieron cuenta que no tenían aceite, habían perdido la unción. Yo te digo, en este día te digo, creyente, debes de procurar, invocar, pedir que el Espíritu Santo esté contigo para que te ilumine la palabra de Dios, te la ilumine, te revele la palabra. Y entonces aquellas insensatas van a las prudentes: danos de vuestro aceite. No dijeron las prudentes: no vaya a ser que nos falte a nosotros y total que falte a todos. Y las insensatas corren a buscar el aceite, ya demasiado tarde, para encender la lámpara. Así va a acontecer en este tiempo. Es tiempo de prepararse, es tiempo de tener lámpara y aceite, y no cabecear, no dormirse. Y aquellas van a buscar el aceite cuando de repente llega el novio, esposo, y las 5 entran a la fiesta, al desposorio, y las otras van de regreso a pedir que se les abra ya demasiado tarde. Cristiano, no te duermas, no te duermas. Tienes que pedir al Espíritu Santo que esté contigo, que te ilumine, que te despierte, para ser iluminado por la palabra, aceptar la palabra de Dios. Hay mucha gente dormida en estos días. Han estado dormidos, pensando solo en las cosas del mundo y viviendo en el mundo. Pensando solo en las cosas del mundo y viviendo en el mundo. Y a muchos esto no les agrada. A muchos hombres, a muchas mujeres no les agrada. A muchos jóvenes no les agrada esto. Pero es para su mal. Entonces tú debes de volverte al Señor, volverte a Dios. Y haces bien en estar en esta programación. No te apartes.
Escucha con atención, porque vivimos ya la pretribulación y la pretribulación va a dar a luz tribulación. Eso es una revelación fresca de la palabra. Nunca lo había escuchado. Esto el Señor me lo mostró en la palabra, leyendo. Porque hay que tener el anhelo de recibir revelación de las Escrituras. La pretribulación da a luz tribulación, que son los 7 años. Y estos 7 años se dividen en 3 años y medio. 3 años y medio. Esto lo enseña la Sagrada Escritura. Y en esos 3 años y medio, el hombre va a tratar de resolver sus conflictos, sus problemas, va a tratar de resolver la bolsa de valores, la economía, va a tratar de resolver la situación hipotecaria, va a tratar de resolver el hambre, va a tratar de salvarse, librarse de los terremotos, etcétera, etcétera. El hombre como lo ha hecho. Nos levantaremos y nos levantaremos sin reflexionar que Dios está tocando su corazón. Y dice la Sagrada Escritura, y por cierto que está en Tesalonicenses, que es el capítulo que vamos a leer, y dice que cuando estos hombres, al final de estos 3 años y medio, digan paz, paz, seguridad, lo hemos alcanzado, lo hemos logrado, vendrá de repente, dice, destrucción repentina sobre estos hombres. Y entonces empiezan otros 3 años y medio terribles, otros 3 años y medio terribles. Y ahorita ha sido terrible lo que estamos viviendo en la pretribulación, que son principios de dolores, lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando. Esta generación, es sorprendente esta generación, las señales, las cosas que estamos viviendo. Ministros que ya nos precedieron, hombres de Dios con revelación que ya cumplieron su carrera, están en la presencia del Señor, nos advirtieron de estas cosas. Ellos, como el apóstol Pablo, creyeron que mirarían la venida del Señor en su tiempo. No les tocó. Pero es muy posible que a usted y a mí sí nos toque ver la venida del Señor en nuestro tiempo. ¿Por qué razón? Porque estamos en los finales del tiempo. Las profecías se han cumplido. Ahí está el Estado de Israel, ahí están las señales del hambre, de los terremotos, de las guerras, de esta operación terrible de iniquidad en el mundo, de apostasía en el mundo. Ahí están las señales. Las señales están, como se dice, enfrente de nuestra nariz. Tienes que despertar, abrir tus ojos, iglesia. Y en los otros 3 años y medio, gran tribulación para las naciones, para los impíos, tratando al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel haga lo que usted hoy puede hacer: invocar la venida del Mesías. El Señor Jesús que toca a tu corazón, toca a la puerta de tu corazón y te dice: ábreme, que a la puerta estoy. Tú tienes la oportunidad de ser salvo y salva. Entonces el pueblo de Israel se vuelve, implora la venida del Mesías. Y al final, eso lo dice Mateo 24, de la gran tribulación, así lo dice Mateo 24, al final de la gran tribulación, la venida del Hijo del Hombre. Maravillosa la palabra. Pero vamos al tema. El tema que nos ocupa es la venida de Jesús, la apostasía, iniquidad e injusticia. Y dice así el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Estas cartas, primera y segunda, debes de estudiarla, debes de leerla, iglesia. Porque estas cartas yo las he titulado las cartas del arrebatamiento, las cartas del rapto. Aquí están las instrucciones de cómo se debe de vivir esperando el arrebatamiento, la venida del Señor por su iglesia.
No lo confundas, no es la segunda venida. Esa es una venida en misterio a tomar a su novia. La segunda venida es al final de la gran tribulación. Entonces dice acá, oiga, en el versículo número 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad. Ahora dice el versículo 7, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Versículo 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Verso 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened las doctrinas en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Número 1, eventos que marcan su venida. La apostasía. Tome nota de eso, iglesia amada. Toma nota de esto, por favor. Eventos que marcan la venida del Señor. La apostasía. ¿Y qué es apostasía? Es el rechazo. Es el rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Escucha esto, que esa apostasía es el rechazo del cristianismo en una persona anteriormente cristiana. Es el abandono de la fe, hemos dicho en otras oportunidades. Y vean ustedes, amados hermanos, iglesia querida, cómo a través de plataformas hoy, a través de noticieros, el día de hoy o en los días que vivimos, se da a conocer de cómo gente que ha estado exaltando el nombre de Cristo, predicadores que han estado predicando, anunciando a Cristo, renuncian del cristianismo, dejan el cristianismo. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo nosotros se llama apostasía. Apostasía. La apostasía es la renuncia de la fe. La apostasía es la manifestación de aquellos hombres y mujeres que habían estado en el Evangelio, que profesaban seguir a Cristo y ahora rechazan a Cristo. Eso es apostasía. Este es el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo que vivimos. Es una señal de su venida. Es una señal que Jesús viene. La apostasía. La apostasía entró a las congregaciones. Gente llegaba, se sentaba en los bancos, se levantaba de los bancos de las iglesias para vivir como impíos, para vivir como gente sin temor de Dios. Y te vuelvo a decir, no te ofendas. La verdad no debe de ofender, y el que se da por ofendido es porque ha estado en contra de la verdad. Pero eso es una señal. Aquí lo leímos en la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. Vivimos tiempos donde los apóstatas están ahí, enfrente de las congregaciones, donde los apóstatas están allí declarando que ahora no creen en Dios, no creen en Cristo, no creen en el Espíritu Santo. Entonces, caramba, dice uno, ¿qué pasó? Pero si este cantaba alabanzas, componía alabanzas a Cristo, ¿qué le sucedió a ese hombre? ¿Qué le sucedió a esa mujer? ¿Qué le sucedió a ese ministro? El espíritu de engaño lo tomó. La apostasía se metió a su corazón.
Hay que tener cuidado, querido iglesia. Jóvenes, tengan mucho cuidado. Sigamos. ¿Qué dice la palabra del Señor entonces? La apostasía es seguir falsas enseñanzas. Eso es apostasía, seguir falsas enseñanzas. Seguir a falsos predicadores. Hace un tiempo, antes de que sucediera todo esto, apareció por ahí una celebridad, entre comillas, celebridad, que era cristiano y que iba a abrir su iglesia, a fundar su iglesia con su esposa, otra celebridad, más corruptos y perdidos y extraviados. Y muchos jóvenes, especialmente estos jóvenes que se han creado en este país anglosajón, emocionadísimos. Y qué triste el papel en que quedan algunos predicadores, algunos ministros, algunos pastores, queriendo abrir la puerta a que todo aquel que dice ser cristiano llegue a sus púlpitos. Uno de ellos, conocido, un predicador conocido, le invitó a ir a su congregación, a que este hombre, esta celebridad, fuera para contar. ¡Qué horror! Hay que tener cuidado, hermanos queridos. Iglesia amada, hay que tener cuidado. No hay que tragarse el bocado, con facilidad. Acuérdese del pasaje de la Sagrada Escritura que nos habla de la ministración de la Cena del Señor, que detrás del bocado que se comió Judas, entró Satanás, dice la Biblia. Detrás del bocado que se comió Judas, entró el diablo. Y así hay muchos. Se están tragando las cosas rapidito, se las tragan rapidito, sin darse cuenta que detrás de eso está Satanás, está el diablo. Entonces, eso es apostasía. Apostasía es seguir falsas enseñanzas. Apostasía es renunciar a la fe. Y estos hombres continúan igual, estas gentes continúan igual en perversidad, en el mundo, haciendo cosas mundanas, terribles. ¿Y qué sucede con la fe de los incautos? Queda burlada. Que no te burlen tu fe, cristiano. Sé celoso, iglesia. Sean celosos, amados hermanos. Sean celosos de su fe. Sean celosos del Cristo glorioso que ustedes han abrazado. Seamos celosos. Hay que ser celosos. Ya te digo, los jóvenes son presas fáciles del engaño. Hay que pelear. Uno de ministro tiene que pelear contra esas influencias modernas. Hay que pelear contra esas influencias modernas. Por supuesto hay influencias o hay cambios, hay modernismo. Claro que lo hay, lo hemos tenido nosotros. Nuestra generación también pasó por cambios y modernismos, pero hay que discernir, no hay que tragarse todo del modernismo, hermanos. Jóvenes, no se traguen todo tan rápido. Hay que pelear contra eso. Uno tiene que pelear, uno tiene que ser celoso de la iglesia, celoso del púlpito, celoso de la plataforma, celoso donde uno proclama a Cristo, proclama la santidad. Hay que ser celoso. Sí, hermanos lindos, hay que ser celoso. Es triste ver cómo la iglesia se puede corromper, todo un pueblo se puede corromper. Cuando se corrompe un ministro, se corrompe una cabeza, se corrompe todo un cuerpo. Y a veces les digo, el ministro no tiene la ayuda suficiente en el hogar, no tiene la ayuda suficiente en la esposa. Hay esposas que no son celosas de la fe y no ayudan a estos ministros, no ayudan a estos obreros.
Gracias a Dios por las esposas que son celosas. Las esposas que tienen el celo de Dios, el celo del Espíritu Santo, el celo de la Escritura. Gracias a Dios porque hay mujeres que aman la palabra, leen la palabra, creen en la santidad, creen en la búsqueda, creen en la venida del Señor, creen en que la iglesia va a ser levantada de esta tierra y se apartan de la iniquidad, se apartan del pecado. Gracias a Dios. Pero hay mujeres que lamentablemente no ayudan a sus esposos. Y yo te digo a ti, hermana, que estás allí al alcance de mi voz, si tu esposo es un obrero, predicador de la palabra, ayúdalo a que viva en santidad tu esposo. Y esposo, te digo, vive en santidad, apártate del pecado, teme a Dios. Ayuda a tu esposa para que tu esposa se acerque al Señor. Y juntos ayuden a sus hijos. Amén. La apostasía es renunciar de la fe. Y es una señal que marca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos la otra señal, la iniquidad. ¿Qué es lo que nos dice? Ahora, note por favor, versículo número 6 dice de 2 de Tesalonicenses 2, verso 6, ahora sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Ya está obrando el misterio de la iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Iniquidad es injusticia, maldad, perversidad, abuso. ¿Qué es iniquidad? Injusticia, maldad, perversidad, abuso. ¡Wow! Recuerdo, había yo arribado al área de la bahía. Esto sucedió en el año 1992. La iglesia había recién iniciado, habíamos recién comenzado el ministerio acá en esta ciudad. Y de un sábado para amanecer día domingo, tengo un sueño. Y en ese sueño, que lo he relatado, algunos ya lo han escuchado, yo me veo en un gran salón de hotel, como para unas 500 personas el salón. Lujoso el salón, lámparas hermosísimas, las paredes, hermosísimo. Y todo aquel salón alfombrado, hermosísimo el salón, me veo. Pero me doy cuenta de algo, me llama la atención que no hay puertas y no hay ventanas en el salón, no hay. Y en medio del salón, como para unas 500 personas, solo hay una silla en medio del salón, una silla, y ahí estoy yo sentado. Y yo me estoy preguntando cómo llegué aquí, cómo aparecí yo en este salón, me pregunto yo. Y de repente aparece un hombre imponente, el hombre aquel, con una Biblia abierta, aparece el hombre. Y me preguntó a la mente, ¿tú sabes lo que significa? Me dicen, es que no se me olvida eso. Y se lo voy a leer. Tú sabes, mire, hasta me siento la presencia del Señor. Tú sabes lo que significa. Es que esto fue terrible. Esto fue una experiencia tremenda. Me cambió la doctrina. Recuerdo que mi pastor decía, y la gente se lo juzgaba y se lo tomaba mal. Mi pastor decía esto: yo estoy dispuesto que cada vez que abra la Biblia, cambiar de doctrina, decía mi pastor. Y la gente se lo tomaba mal. No estaba hablando de los fundamentos doctrinales, no estaba hablando de las columnas doctrinales. Él estaba hablando de la revelación de la palabra. Porque la palabra, la Biblia es un libro vivo, es un libro maravilloso. Esta letra tiene vida, hermanos. La Biblia es un libro vivo.
Pero mucha gente tiene la Biblia ahí cerca, en sus libreras, mire. Así también mucha gente tiene la Biblia, pero no tiene el espíritu para investigar la palabra. Y hay que pedirle a Dios en estos días, varones, mujeres, jóvenes, hay que pedirle al Señor en estos días el hambre por su palabra, la revelación del Espíritu. Y el Señor la da. El Señor te la dará. Pues entonces estoy yo allí y aparece aquel hombre imponente y me pregunta, a la mente me pregunta, ¿sabes lo que significa Mateo 24:12? Me pregunta. Yo ahí sentado delante de él, le respondo también y le digo sí y no, le dije. ¿Por qué razón? Porque yo sabía, fíjense que todo eso me estaba aconteciendo en esa experiencia maravillosa, impactante experiencia. Y le digo sí y no, porque yo sabía lo que me había enseñado tanto tiempo de oír la palabra. Y sabía que en ese instante ese hombre me iba a enseñar algo, una revelación. Entonces mi respuesta fue sí y no. Y oiga, y cuando yo dije eso, apareció en una pantalla. No sé de dónde sacaron la pantalla, pero apareció en una pantalla gigantesca Mateo 24:12. Y se lo leo. Mire lo que dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y eso es lo que dice segunda de Tesalonicenses en el versículo número 7, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad, y la iniquidad es injusticia, maldad, perversidad, abuso. Eso es iniquidad. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y luego me dice esto, oiga, no se pierda esto, por favor, no se pierda esto. Y luego me dice, este texto me dice, oh, tremendo, hermanos, iglesia. Este texto me dice, la iglesia lo ha mal interpretado, me dice. ¡Hola! ¿Cuántos textos no habremos nosotros, iglesia querida, mal interpretado? ¿Cuántas malas interpretaciones no tendremos? Y me dice, este texto la iglesia lo ha mal interpretado, porque este texto, me dice, es para la iglesia del fin, me dice. Este texto es para la iglesia del rapto, me dijo. Así me dijo. Este texto es para la iglesia del fin. Este texto es para la iglesia del rapto, me dijo. Por favor, dile a tu vecino, lee Mateo 24:12. Dile, lee Mateo 24:12. Lee Mateo 24:12. Subrayalo, dile. Subrayelo, hermano. El texto es para la iglesia del fin. El texto es para la iglesia del rapto. Así me dijeron. ¿Y sabe qué me dijo? Me lo explicó y me dijo. Me dijo lo siguiente. Y por haberse multiplicado maldad dentro de ustedes, me dijo. En ustedes. El amor de muchos cristianos se enfriará hacia Cristo, me dijo. No críen, no se me olvidan las palabras, así me dijo. No críen maldad. Y terminó. Yo desperté ese domingo del año 1992. Yo desperté impactado y con la doctrina cambiada. Desperté. Una interpretación tremenda. Nunca lo había escuchado, ni leído en ningún libro. Y usted tampoco, le digo, no lo va a encontrar en ningún libro. Y recuerdo que
pues uno tiene que compartir esto, especialmente con aquellas personas a las cuales uno respeta, que tienen el Espíritu, tienen la unción, tienen la revelación. Entonces recuerdo que me dirigí, pues ¿a quién me iba yo a dirigir? Pues a mi autoridad, a mi pastor, al maestro, al tutor, al hombre que nos enseñó a ser celosos, a temer a Dios, a guardar la palabra, a esperar a Cristo. Y me dirigí hacia él y le digo, ¿sabe usted, le digo, el significado de Mateo 24:12? ¿Qué? ¿Me ayuda? ¿Me explica? ¿Me ayuda a entenderlo? Y me dice, ¿qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Oh, sí, me dice. La maldad en el mundo hará que los hombres se dejen de amar, me dice. Eso era lo que yo había oído también. La maldad, tanta maldad en el mundo hará que muchos dejen de amar. Bonito, bonito interpretar, bonito anunciar de esta forma. Tanta maldad, los hombres ya no se quieren, se matan los unos a los otros. Y le cuento lo que me acaba de suceder recientemente. Le digo, mire, me acaba de pasar esto. Me llevan a un salón, aparece alguien ahí con la escritura, la Biblia. Y sabe una cosa interesantísima. Yo sabía que ese hombre que estaba ahí frente a mí no era ni Cristo, ni el Espíritu Santo. Yo sabía que era un maestro que habían enviado para enseñarme. Ahí le voy a relatar algo más adelante. Y le cuento y le digo, mire lo que me pasó. Y le cuento ya la experiencia, el sueño este. Y le digo, me han dicho que el texto está mal interpretado, que el texto es para la iglesia del tiempo del fin, la iglesia del rapto, le digo. Y me dijeron que por haberse multiplicado la maldad dentro de los cristianos, esa maldad multiplicada dentro de nosotros hace que otros cristianos se enfríen hacia Cristo Jesús. Y me dijeron que no hay que crear maldad dentro de nosotros los cristianos. Quedó impactado. Me dice, nunca había oído eso, me dice. Pero así es. Nunca había oído eso. Amados hermanos, los malos testimonios, la maldad. Y vaya si no hemos conocido hombres malos, que parecían buenos, pero gente mala. La maldad en los cristianos hace que otros cristianos se aparten del Señor. Por ello te digo, por amor a los débiles, dijo el apóstol Pablo, yo por amor a los débiles, si el comer carne es ocasión que mi hermano caiga, yo no comeré carne jamás, dijo el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, por amor a los débiles, uno se abstiene, por amor a los débiles. Uno se abstiene de libertades. Pablo decía ser tan libre que ni yo mismo me juzgo, decía Pablo, pero por amor a los débiles no hago esto, no hago lo otro, no me hago esclavo de esto ni de lo otro, decía, por amor a los débiles. Pero hay gente que no le importan los débiles y hacen unas cosas terribles. No les importan los débiles. Quedan ellos en ridículo y quedan los débiles dañados. Los débiles, porque siempre hay débiles. Hay que esperar que crezcan. Y cada quien va a crecer en un ritmo diferente. Pero por amor a los débiles, usted no haga cosas malas, ni cosas que parezcan malas. No hay que hacerlas por amor a los débiles.
Sacrifíquese como Cristo se sacrificó. Es tremendo esto. Total, que te digo que así dice la palabra del Señor. Pero dejemos, porque yo me quedé. Señor, ¿quién era ese personaje? ¿Quién era esa persona que yo sabía que no era ni Cristo ni era el Espíritu Santo, que con la Biblia me estaba enseñando? Sabía que era un maestro. Y yo pasé años, te lo digo, años orando, Señor, ¿quién era esa persona? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? Y creo que 2, 3 años orando en mi oración, preguntándome quién era esa persona. Y de repente me vino la revelación de quién era esa persona que me estaba enseñando ahí. No se la voy a decir ahora. Se la voy a decir en otro tiempo, en otro momento. Bueno, sigamos adelante, sigamos adelante. Solo te digo que era una persona que habita en los cielos. Pero ahí dejémoslo. Entonces, estamos en la iniquidad, eventos que marcan su venida. Número 1, la apostasía, ya lo vimos. Cristianos regresándose al mundo. Ministros, predicadores, salmistas, alabadores, músicos, regresándose al mundo, viviendo en el mundo, abrazando falsas enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, te digo, arrepiéntete, regresa a Cristo. Vuélvete al Señor, reconcíliate con Dios. No pierdas tu alma, mujercita, no pierdas tu alma, varón. Y lo tercero, la injusticia. ¿Qué es injusticia? Falta de justicia, de bien común, de equilibrio, mala conducta, abuso no corregido, falta de respeto, de amor, ética. Eso es injusticia. Y eso es lo que dice acá la palabra del Señor. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tres señales que marcan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Apostasía, iniquidad e injusticia. ¿La conoce? ¿La ha oído? ¿Las ha visto? Sí las conocemos, sí las hemos visto. Son tiempos, hermanos, tiempos finales. Debemos de prepararnos. Entonces, la injusticia es la mala conducta, es el abuso no corregido. La injusticia es la falta de justicia, la falta de respeto, la falta de amor, la falta de ética. Eso es injusticia, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Estás tú preparado ya? Debes de prepararte, debes de despertar. Y yo te lo vuelvo a decir, estamos viviendo tiempos llamados pretribulación. ¿Y qué da a luz? Los dolores de parto, Mateo 24:8, lea el verso 9. Entonces, dice el Señor Jesús, seréis entregados a tribulación. Dolores de parto da a luz tribulación. Y ahí sí que la cosa se pone seria. Así que la pretribulación, estos días, es para despertar a la novia. Para los que no tienen aceite, vayan a buscar aceite. Los que han perdido la unción, los que han perdido el Espíritu, vayan a buscar del Espíritu. Busquen aceite para que sus lámparas estén encendidas, porque el Rey ya viene, el Señor ya viene. El Señor ya viene y viene por la novia, Quita la novia, levanta la novia, y entonces estos días de dolores dan a luz tribulación, pero el Señor levanta a la novia. Levanta a los elegidos, levanta a los escogidos, levanta a los que tienen la lámpara, que es la palabra, con el aceite del Espíritu Santo. Entonces hay que buscar
La lámpara, hay que buscar la palabra, obedecer la palabra, ponerse en la palabra y buscar la llenura del Espíritu Santo, amada iglesia. Y el Señor viene por esa novia ungida y la levanta. Y esas son las primicias que el Señor se lleva. Amén. Que Dios nos tenga por dignos de escapar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Buscando del Señor, viviendo acordes a la palabra, rechazando la apostasía, rechazando la iniquidad, rechazando la maldad dentro de nosotros, no dejándonos contaminar de maldad, rechazando la injusticia. Amén. Y esa va a ser la novia pura, la novia limpia, la novia con los vestidos planchados para el desposorio. Hagamos una oración. Oremos. Yo quiero invitarte. Pon tu mano ahí en la persona cerca que está ahí y hagamos una oración. Amantísimo Padre nuestro Dios, gracias por tu bendita palabra. Sabemos que vivimos tiempos finales, pero también tiempos gloriosos, donde la manifestación de tu Espíritu Santo va a ser poderosa en todo aquel que te invoque. Señor, te pido en el nombre de Jesús que llenes con aceite fresco a esta congregación. Llena con aceite fresco a cada hombre, a cada mujer. Llena con la unción de tu Espíritu Santo a cada joven que está allí al alcance de mi voz. Señor, llena a tu iglesia. Prepara a tu iglesia para el encuentro glorioso contigo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pido. Amigo, amiga que estás ahí presente, yo quiero invitarte en esta hora para que te entregues a Jesucristo. Si no has hecho una decisión de dar tu vida a Jesús, te digo, escapa por tu vida, recibiendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo entrego mi corazón a ti y te recibo en esta hora como mi suficiente Salvador y Señor. Dios, perdona todo pecado que he cometido. Límpiame y lávame por la sangre de Jesús. Padre, te doy gracias por Cristo. Señor, yo me reconcilio contigo. Perdona los pecados y porque he vivido lejos de ti, abrazando, creyendo en apostasía, en iniquidad e injusticia, y te pido perdón, Señor, y me vuelvo a ti y me reconcilio contigo en esta hora. Dios, gracias por Jesús. Jesús, gracias por morir por mí, perdonar mis pecados. Amén y amén. Te felicito. Si tú hoy aceptaste a Jesús y te reconciliaste con el Señor, te felicito. Cuéntaselo a alguien, dile a alguien, he aceptado a Jesús. Cuéntale y dile a alguien, he vuelto a Cristo Jesús. Escríbele a tus familiares, llama a tus familiares y diles, me he reconciliado con el Señor. Testifica y confiesa que eres de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Perseveremos. El Señor viene pronto. Amén.